en alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo en que se encuentra la democracia en el país. Porque eso es lo que está pasando. La democracia está en riesgo en el Perú. Y si no, acudamos a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguinaga Ayllón versus Ecuador el 30 de enero de este año. Sucintamente, dice lo siguiente: la vulneración de la independencia de los tribunales electorales afecta no solo a la justicia electoral, sino al ejercicio efectivo de la democracia representativa, el cual es base del Estado de Derecho. Y agrega: la protección de la independencia judicial en este ámbito adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia. Damas y caballeros, eso está pasando exactamente en el Perú. Una parte del Congreso de la República está atacando a la institucionalidad democrática desde hace tiempo. Pero el ataque a los organismos electorales y en caso del Jurado Nacional de Elecciones, cualquiera que fuera el presidente que desempeñara esta función por mandato constitucional, no solo es un ataque personal, no solo es una agresión personal, es una agresión a la institucionalidad democrática, que tiene por destino el control del Jurado Nacional de Elecciones a través del temor del juicio político. Buenos días con todos y todas. Disculpen más bien la breve demora de algunos minutos. Así que yo en este momento queremos hacer esta conferencia de prensa ordenada. Le voy a dar en inicio la palabra al presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, Luis Jaime Cisneros. Por favor, si le pueden alcanzar el micro. Buenos días, doctor Salas y señores magistrados. Agradecemos mucho la deferencia de recibir la Asociación de Prensa Extranjera. Quería nomás contarle que si es que pudiésemos seguir una mecánica de acuerdo para hacer más dinámica la reunión, que usted haga una exposición del motivo central de esta reunión y luego podamos proceder a una ronda de preguntas y respuestas con nuestros colegas. Gracias, Luis Jaime. Entonces, efectivamente, señor presidente, antes de que usted pueda hacer una breve introducción de por qué estamos esta mañana reunidos aquí en esta conferencia de prensa con la prensa extranjera, para poder comentarles un poco la dinámica, ¿no? La idea es que todos, cada uno de los medios, tengan la oportunidad de hacer al menos una pregunta. Entonces, luego de la introducción del presidente, haríamos una primera ronda de preguntas de una pregunta cada uno. Luego de hacer la pregunta a cada uno y que se puedan absolver esas preguntas, haríamos una siguiente ronda o una siguiente etapa ya de preguntas o repreguntas a mano alzada. Entonces, quien desea, después de esa primera ronda en que cada medio hace una pregunta, haríamos esta etapa de que alza la mano el que desea hacer una pregunta o una repregunta. Y vamos a tratar de que esto tenga aproximadamente 1 hora de duración, a menos que alguno desea hacer alguna otra pregunta que no se extienda más de ese tiempo, ¿no? Porque entiendo que todos están ya con agendas, según lo que nos han comentado previamente, también tienen agendas bastante cargadas el día de hoy. Así que sin más ni más, y ya habiendo explicado la dinámica de esta conferencia de prensa y de cómo haríamos las preguntas, señor presidente Jorge Luis Salas Arenas, por favor lo invito a hacer esta introducción. Muchas gracias a todas y todos los señores periodistas aquí presentes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Para nosotros es un señalado privilegio el contar con su asistencia y los hemos convocado, y ustedes han tenido la gentileza de venir, porque tenemos interés en alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo en que se encuentra la democracia en el país. Porque eso es lo que está pasando. La democracia está en riesgo en el Perú. Y si no, acudamos a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguinaga Ayllón versus Ecuador el 30 de enero de este año. Sucintamente, dice lo siguiente: la vulneración de la independencia de los tribunales electorales afecta no solo a la justicia electoral, sino al ejercicio efectivo de la democracia representativa, el cual es base del Estado de Derecho. Y agrega: la protección de la independencia judicial en este ámbito adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia.
damas y caballeros, eso está pasando exactamente en el Perú. Una parte del Congreso de la República está atacando a la institucionalidad democrática desde hace tiempo. Pero el ataque a los organismos electorales, y en caso del Jurado Nacional de Elecciones, cualquiera que fuera el presidente que desempeñara esta función por mandato constitucional, no solo es un ataque personal, no solo es una agresión personal, es una agresión a la institucionalidad democrática, que tiene por destino el control del Jurado Nacional de Elecciones a través del temor del juicio político. Solicité en su tiempo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida de protección, una medida cautelar, y esta fue concedida para que se garantizara la vida y la integridad de quien habla y de mi familia, que se evitara, que se cercenara la posibilidad de las ofensas al desempeño funcional, es decir, los ataques al desempeño funcional, las obstaculizaciones al desempeño funcional, cosa que no ha ocurrido. Y además, que se investigara y se procesara a los que fueran responsables de los ataques directos y de los ataques indirectos. Tampoco ha ocurrido. Independientemente del marco de esta situación agresiva, quiero hacer presente que se han presentado contra el Jurado Nacional de Elecciones por 21 congresistas de 4 bancadas del Congreso, 5 proyectos para modificar las reglas electorales que tienen que ver directamente con el jurado. Y más recientemente, 31 congresistas de 4 bancadas del Congreso han presentado 6 proyectos de ley para colocar el juicio político, extender el juicio político que existe en el artículo 99 de la Constitución para los miembros del sistema electoral. Con lo cual están contradiciendo abiertamente lo dicho en varias ejecutorias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en decisiones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo particular es que en esta oportunidad, que es la tercera ola de ataques que sufre el sistema electoral, en concreto el Jurado Nacional de Elecciones, y su presidente, se hacen basados en una decisión del Tribunal Constitucional del Perú, que desconociendo la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que no se debe afectar la independencia y que dice que no se debe hacer juicio político a las autoridades electorales, le proponen al Parlamento Nacional que extienda el juicio político a los miembros de los organismos electorales. Por eso hemos solicitado, quien habla ha solicitado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve la medida de protección, solicite que se convierta en una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hago finalmente presente que nosotros como país ya hemos vivido una experiencia de copamiento desde el año 1999, 2000, que el año 2001 dio lugar a la dación de la Carta Democrática Interamericana que se firmó en Lima el 11 de septiembre, en donde se dictan, además de reglas electorales, se dictan medidas para evitar el devenir de los países democráticos en autoritarismos. Finalizo, damas y caballeros, señalando que The Economist ha publicado hace unos 3 meses una evaluación sobre el estado de la democracia en el mundo. Y cuando se refiere al Perú, dice que hemos dejado de ser una democracia para convertirnos en una democracia híbrida. Una democracia híbrida. Y como ustedes seguramente recordarán, el sistema electoral tiene el puntaje más alto, 8.5 sobre 10, y merced a ese puntaje no hemos descendido todavía al autoritarismo. Esa es la situación de riesgo en el que el Perú se encuentra. Esperamos que con el conocimiento de esta materia a escala internacional, los demócratas del mundo procedan según sus conciencias se lo señalen. Estoy a sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Y bueno, acotar, aunque es visible, el presidente se encuentra acompañado por los 4 miembros del Pleno, son 5 los que componen el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y es así que él se encuentra en esta oportunidad y, como en todas las ocasiones, acompañados por su colegiado. Damos entonces pase, empezamos por Andy y continuamos en ese orden para la primera pregunta. Catalina, por favor, si le alcanzas el micrófono. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Andy Ortiz, de CNN en español. 2 consultas. La primera,
a su juicio, de no hacerse nada, ¿en qué podría evolucionar esta situación que se está viviendo actualmente, según ustedes la comentan? El riesgo que ustedes señalan de la democracia para el país, ¿en qué se podría convertir, en qué podría evolucionar? Y, en segundo lugar, ¿a qué atribuye usted, según los datos que nos ha enseñado, esta intención que usted ha mencionado de un sector del Congreso al que usted señala como responsables de querer controlar el sistema electoral? Presidente, ¿usted preferiría escuchar la primera parte de las preguntas o ir respondiendo una a una? Preferiría responder una a una, pero de modo breve, para dar lugar a que todos puedan intervenir, si les parece. ¿Sí? Bueno. Gracias. Bueno, ¿en qué puede derivar? La acusación constitucional, damas y caballeros, es el impeachment anglosajón. Es decir, es el proceso disciplinario que termina con la destitución. O sea, no es que están haciendo un proceso para indagar, están haciendo un proceso para destituir. Y eso es lo que quisieran hacer con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y en concreto con el presidente. Cuando ustedes lean el breve resumen que les vamos a acompañar o que ya les hemos acompañado, encontrarán allí información. Y dentro de ellas la sentencia del Tribunal Constitucional, que en una acción competencial termina diciendo que hay que hacer el juicio político a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero que en el caso de Salas Arenas esta es una sentencia con nombre. Yo no era parte del proceso, pero es una sentencia con nombre, ¿no? Salas Arenas ya es juez de la Corte Suprema. Él no necesita que le hagan una extensión, porque él ya es juez y como juez supremo a él se le puede acusar directamente sin mayor problema, ¿no? Es la primera vez, según tengo noticia, que se refieren a una persona que no es parte en un trámite. No es parte en el trámite. Y se dice sobre él que hay que proceder de una manera determinada sin escucharlo. Eso creo que no es correcto ni racional. Pero, ¿por qué? Es la segunda pregunta muy interesante. Bueno, sigue cabalgando en la conciencia de algunos peruanos el fantasma del fraude, que es una creación fantástica efectuada contra lo constatado por las misiones de observación electoral que vinieron de Europa y de América y que han señalado de una manera contundente que no hubo ningún tipo de fraude. De modo que siguen con la cantaleta del fraude y siguen repitiendo mitos falsos, por tanto, absolutamente verificados, que no son ciertos, que obran también en las carpetas que ustedes tienen, en donde nos hemos ocupado de los 11 principales mitos, porque son muchos más, y siguen apareciendo, ¿no? ¿Por qué quieren desaparecer a este jurado? Yo creo que, habida cuenta que el término de la función de quien habla será en noviembre del 2024. Alguien me ha dicho, pero si falta tan poco tiempo, ¿por qué proceden de esa manera? Porque me parece que ese sector del Parlamento lo que quiere es dejar sentado el principio para ellos de que se puede controlar políticamente a los jueces electorales y a los jueces del Perú. ¿Sí? Bueno, aquí lamentablemente puede terminar ocurriendo lo que pasó con un régimen autoritario conocido por todos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La escuela de Kiel, de Carl Schmitt, que justificó los autoritarismos. Cuidado, que el espíritu de Carl Schmitt está rondando por varias partes. Gracias por su pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente medio. Bueno, Carlos Noriega, del diario Página 12 de Argentina. Quiero preguntarle, usted ha dicho que la democracia está en riesgo. Quería preguntarle, si ustedes consideran si se concreta este juicio político, la destitución de los miembros del Jurado Nacional, ¿por ustedes se pasaría de riesgo ya una liquidación del fin de la democracia si se concreta esto? Y usted ha señalado también que el tribunal ha cuestionado la decisión del Tribunal Constitucional que abre las puertas a este juicio político. En su opinión, además de este sector del Congreso, ¿el Tribunal Constitucional también está embarcado en un proceso, digamos, que pone en riesgo la democracia y en este proceso de consolidar un autoritarismo a través del control de las autoridades electorales? Muchas gracias, muchas gracias. En lo personal, estimo que el Tribunal Constitucional mayoritariamente, no digo que totalmente, mayoritariamente está revelando sus contenidos internos y su forma de pensar la democracia. En una audiencia pública, y por tanto que puede ser también conocida por ustedes, y que en todo caso se las podemos pasar para que lo corroboren, uno de sus miembros dice que hay que establecer medidas acordes, ¿no? Porque no se puede exigir a rajatabla el cumplimiento de los requisitos, sobre todo a las organizaciones políticas históricas. Ese es un mal consejo para la democracia y para el sistema electoral. El sistema electoral es igualitario.
No puede haber un estándar para las organizaciones políticas históricas y otro estándar para las organizaciones políticas no históricas. Yo personalmente asumo que están obrando de común acuerdo, en el mismo sentido. Es el espíritu, pues, del que hemos hablado hace un momento, ¿no? Así es, por lo menos en lo que atañe al Jurado Nacional de Elecciones y a otros organismos autónomos seguramente. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la pregunta Tania Mellado de Kyodo News, Japón. Buenos días. Señor presidente Salas, quería saber tres cosas. Primero, ¿por qué le están haciendo la acusación? ¿Bajo qué justificación le están haciendo la acusación constitucional? Si considera que ya desde ya el Congreso está copando casi todo, que solamente faltaba el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, ya tiene parte del TC, y si se siente desamparado, o se sienten como desamparados, porque a la fiscal la acaban de sacar también, y el jurado y el Consejo de la Magistratura, lo que era antes, han dicho que mejor no van a decir, la Corte Suprema mejor no van a opinar. Entonces quedó ahí, ¿no? Si ya el Congreso tiene más poder que el gobierno, como dicen algunas encuestas, algunos peruanos dicen eso, o sea, la mayoría de peruanos dicen eso, ¿no? ¿Usted también piensa que el Congreso tiene más poder que el gobierno ahora y ya copó casi todo, solo le falta a ustedes? ¿De qué le acusan? Y si podría comparar esto con el fujimorismo de los 90. Bueno, en principio, agradeciendo su pregunta, la acusación constitucional que formaliza una señora congresista obedece a dos aspectos. El primero, por haber contratado a un especialista electoral, un politólogo reconocido internacionalmente, que es el doctor Fernando Tuesta, Soldevilla, porque se dice que hemos violado, que quien habla ha violado las reglas de la contratación pública. Pero una ley que el Congreso ha dictado señala que el sistema electoral está exento de esas reglas de contratación pública por la naturaleza de sus funciones. O sea, la acusación es por cumplir la ley que ellos han dictado. A la sazón, el organismo encargado de vigilar las contrataciones públicas en el Perú ha expedido una constancia de que el señor Tuesta Soldevilla no ha sido mal contratado, sino contratado dentro de las reglas legales. Ahí está la acusación constitucional. Ahí está, en proceso de calificación. ¿Cuál es el segundo tema de la misma señora congresista? El haber convocado a don Vicente Sánchez como suplente del señor representante de las universidades privadas, del señor elegido por las universidades privadas cuando cesó en su cargo en el Jurado Nacional de Elecciones. Como las universidades privadas no se podían poner de acuerdo, no asistían a las convocatorias, el Congreso dictó una ley para que se convocara para elegir a un suplente, y en el marco de esa ley se convocó a los decanos de las universidades, de las facultades de Derecho de las universidades privadas, y eligieron al suplente. Cuando cesó el titular, en cumplimiento de esa ley del Congreso, convocamos al suplente. La señora congresista me ha acusado por cumplir esa ley que dictó el Congreso. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para algunos congresistas no interesa el motivo, lo que interesa es contar con los votos. Porque se dicen en las resoluciones de la Corte Interamericana y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los jueces en general, no solamente los jueces electorales, no pueden estar sometidos a los vaivenes políticos. Deben depender de juicios jurídicos, no de juicios políticos. No es una cosa de votos, es una cosa de cuestiones racionales. Como ustedes notarán, estoy a la espera de la calificación de esos temas, que conozco porque la señora ha publicado, o gente de ella ha publicado, el sentido general de sus imputaciones. Y se está produciendo un copamiento. Yo estimo que estamos en ese camino, ese es también un concepto personal. Y que nos encontramos desamparados. Bueno, en la sentencia competencial iniciada ante el TC, Tribunal Constitucional, por el Parlamento, contra el Poder Judicial, sin citación de quien habla, pero quien habla aparece ahí nombrado, con nombre y apellidos, nombres y apellidos digo, ¿no? En esa sentencia competencial se amenaza a los jueces que dictaran amparos en favor
de resolución o en contra de resoluciones que el Parlamento adoptara, porque están afectando su funcionamiento. Entonces, ese es el panorama en el Perú. Es el panorama en el Perú. No sé por qué siento que estamos regresando al año 2001, ¿no? Estamos regresando de una forma diferente al año 2001. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, presidente. Y ahora empezamos, Juan Luis, por el inicio, Luis Jaime, y continuamos en el mismo orden que esta fila. Sí, doctor Salas, quería preguntar, comentaba con un colega hace unos segundos que recordábamos que había antiguamente una ley, no sé si había una ley, pero que las Fuerzas Armadas tenían posesión de un acta cada vez que había una elección presidencial. Y hay un proyecto de ley de la bancada del Partido Renovación Popular que sugiere adicionar nuevamente un acta electoral a las Fuerzas Armadas. ¿Podría usted recordarnos o indicarnos por qué sería esto inconstitucional o no sería legal si es que antes existía? Y hasta donde recuerdo, me corrige si me equivoco, creo que eso era una ley antiguamente. O sea, por ley los militares tenían un acta electoral. Sí, es la herencia del autoritarismo, pues, la herencia que vivimos desde la época en que el país ha estado controlado de lejos por el ejército, ¿no? En su tiempo. El ejército tiene historia de brillantes desempeños y también tiene historias poco rescatables. También el jurado, ¿eh? Recordemos todos que hace 20 años la gente del Jurado Nacional de Elecciones estaba íntimamente ligada al gobierno del país, al punto que se produjo, ese sí fue un fraude para facilitar la reelección. Y luego se produjo una fuga y se produjo la Carta Democrática, ¿no? Entonces, las instituciones tienen también algunas historias que no se deben olvidar, que hay que recordar y no repetir. Hace varios años, 1932, si mal no recuerdo, no, perdón, mucho después, 1950 y algo, se produjo un golpe de Estado para evitar que un partido histórico fuera proclamado como ganador de las elecciones. Y tomó la conducción del Jurado Nacional de Elecciones el entonces coronel Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que durante 6 meses dirigió esta institución. Seguramente algunos añoran esos tiempos, pero esos no son tiempos de la democracia. La norma que entregaba una copia del acta a las Fuerzas Armadas no proviene de ese tiempo, sino de un poco antes, como herencia pues de las presencias militares en el Perú, en la dirección del país. Desaparece definitivamente antes de la Constitución de 1979. Ya no hay, ¿no? Porque la democracia no necesita la tutela de las Fuerzas Armadas. La democracia se desempeña dentro de esos marcos. Eso es lo que en teoría debe corresponder. ¿Y para qué entregarle una copia a la Fuerza Armada? No se dice exactamente para qué. No se dice exactamente dónde se va a conservar. No se dice exactamente qué se puede hacer con esa copia. Entonces, ya no habría la fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones como válida, sino sería la fiscalización de la Fuerza Armada, ¿no? Y el cómputo tendría que hacerlo la Fuerza Armada, no la OMPE, y comunicarle al Jurado Nacional de Elecciones los resultados. Entonces, me parece que esa sería una paralelización de la función y un desconocimiento al actuar de los organismos internacionales de observación electoral. O sea, no sirve nada. Aquí el observador electoral, el que computa los votos y probablemente proclame resultados, deberá ser el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que los ideales democráticos están por encima de esos conceptos. Gracias por su pregunta. Gracias. Pasamos ahora a Franklin Briceño de AP, Estados Unidos. Muchas gracias. Señor Salas, lo que yo escribo lo leen afuera y personas que no entienden mucho el funcionamiento de la política interna peruana, que aquí se explica muy bien, pero quería, por favor, rogarle en su respuesta un poco de ese contexto que es necesario para afuera, que es obvio, quién sabe aquí en Perú. Y la pregunta es esta: básicamente usted ha dicho de que se quiere dejar, desde un sector del Parlamento se quiere dejar sentado que se puede manejar políticamente a los jueces electorales. ¿Por qué el Congreso peruano, por qué algunos partidos políticos desde el Congreso quieren manejar el Jurado Nacional de Elecciones? Afuera no entienden eso. ¿Cuál sería la razón? Gracias. Gracias a usted. Por la misma razón
que hace 20 años coparon el Jurado Nacional de Elecciones. Fuerzas retrógradas en ese tiempo se hicieron, esto es histórico, sociológico, totalmente sociológico, hay que acudir nomás a la historia del Perú. Coparon el Tribunal Constitucional, se deshicieron de gente del Tribunal Constitucional, coparon el Ministerio Público, coparon el Poder Judicial, coparon el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC, etcétera, en ese tiempo. ¿Para qué? Para asegurar que algunos criterios políticos fueran los prevalentes. Solo hay que acudir a la historia. El que no conoce la historia comete el riesgo de volver a repetir los errores históricos. Así que esa es la respuesta más breve. ¿Y en qué vendría el tema? Si ustedes tienen un juez que se asusta porque su futuro profesional como juez de un cargo que debe ser inamovible, porque así dicen las constituciones democráticas, los jueces deben permanecer en su cargo hasta el término de sus funciones, salvo que hubieran inconductas notorias y que merecieran, desde luego, la separación por los organismos que corresponde. Y ese no es el Parlamento, ¿no? Si ocurriera una cosa de esa naturaleza, no habría juez de ninguna clase, no solamente electoral, juez civil, juez penal, que quisiera contravenir los criterios de la mayoría parlamentaria, ¿sí? Permanente o eventual, o sea, mayoría de hecho o mayoría que se puede construir. No hay que pelearse con el Parlamento, ni disgustarse con el Parlamento, porque podría uno ser expulsado de la función. Esa veleidad, ese desequilibrio se genera, contra quienes no tienen estabilidad, ¿sí? Y jueces inestables son jueces peligrosos. Ese es el tipo de justicia que decía en su tiempo, y hay un vídeo sobre eso, lo pueden mirar, en el LUM está, de la verdad, en el archivo del Museo de la Verdad, en donde el señor Vladimiro Montesinos Torres le dice a quien iba a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones: tú eres de los nuestros, tú tienes que venir con nosotros, y ya tenemos el Parlamento, comienza a sacar las cuentas de lo que tienen, y finalmente le dice: tenemos que convocar a la gente que no sea leal, pues, no vamos a convocar al que no es leal. Esa es la receta, la fórmula del autoritarismo. Y es por eso que la democracia puede estar en alto riesgo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos Marco Aquino de Thomson Reuters, de Reino Unido. Gracias, presidente. Quisiera que me precise primero en qué estado está esta acusación en el Congreso, si usted ya ha sido invitado a contestar. No sé si hay plazo del Congreso para llevar a cabo esta investigación y precisar también, entiendo que en el artículo del TC, si bien exhorta a incluir a los miembros del jurado a ser investigados, no sé si creo que faltaría un artículo de modificar en la Constitución, en el reglamento. Precisen eso. Y otra consulta más general es que hace, digamos, unos días la presidenta Boluarte dijo que el tema de las elecciones anticipadas era un caso cerrado, ¿no? Pero después de unos días y luego de algunas declaraciones de Keiko Fujimori, la presidenta Boluarte dijo que si el Congreso quería volver a plantear ese tema, ella se allanaría al proceso. La pregunta es si a estas alturas, en este contexto de conflicto social que vivimos, es posible realizar un adelanto de elecciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Está usted sumamente informado. Lo correcto sería intentar un cambio del artículo 99 de la Constitución para extenderlo, yo creo que de manera indebida, por las razones que ya he señalado, pero ese sería el camino constitucional. Pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que eso está bien para los demás. Pero para Salas Arenas, porque está con nombre y apellidos, no es necesario, porque él es juez de la Corte Suprema ya. Y como es juez de la Corte Suprema, ya lo pueden acusar, ¿no? Bueno, todos los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones, históricamente, desde la Constitución de 1979, han sido jueces de la Corte Suprema. Y jueces con licencia funcional de sus deberes judiciales. Solo somos jueces electorales, por tanto, y no estamos en el catálogo del artículo 99, y por lo cual dicen, bueno, sí, habría que modificar el 99, se dijo en el 2013, el Tribunal Constitucional, en el 2013.
Pero también en el 2013, la Corte Interamericana dijo que no era correcto mantener en juicio político o habilitar el juicio político para las autoridades judiciales en general. Y en el 2023 ha dicho, como lo he señalado en el caso Aguinaga versus Ecuador, que no se debe sostener juicios políticos contra los jueces electorales porque está en riesgo la democracia, que es la lectura con la que he comenzado esta intervención. De modo que es incorrecto que se modifique el 99 para perjudicar, en este caso, la estabilidad democrática. ¿En qué estado se encuentran las denuncias? Han pasado a calificación. Yo he sido objeto antes de otras denuncias constitucionales que se han calificado negativamente por el Congreso, porque han dicho que el presidente del jurado no está dentro del artículo 99. Pero ahora tienen la sentencia del TC que dice: Salas Arenas no necesita que extiendan el 99, porque él ya es juez de la Corte Suprema. Como es juez de la Corte Suprema, entonces sí le aplica el 99 porque está dentro de la relación de los jueces de esa instancia que podrían ser objeto de procesamiento. Esa es una lógica incompatible con lo que en la Convención, con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala. Mi pregunta es: ¿por qué el Tribunal Constitucional pasa por encima de lo que dice la Corte Interamericana y le sugiere al Parlamento que cometa actos contra la democracia, porque así los ha calificado la Corte Interamericana? Yo lo que he hecho es leer, y ustedes tienen en la primera hoja del acompañado material que se les ha proporcionado, es el considerando 71 de la sentencia de Aguinaga. ¿Por qué? ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué, sabiendo ellos que hay Corte Interamericana que ha dicho esto y que ha dicho esto, por qué ellos están en ese plan? ¿Por qué? Bueno, porque tienen un derrotero político, pues. Tienen un derrotero político. Y será probablemente porque en el Congreso, la elección de los miembros del TC, singularmente en el Perú, obedece exclusivamente a las decisiones políticas del Congreso. Supongo, ¿no? Supongo. En todo caso es mi derecho a opinar también, pues, ¿no? Porque muchos dicen, insultan y ofenden, y dicen: es mi derecho a opinar. Yo no estoy ofendiendo ni insultando. Estoy señalando lo que me parece dentro del marco de lo que se encuentra, además, acreditado documentalmente. Adelanto de elecciones. En el año 2022, cuando se produjeron los sucesos de Ayacucho, en la mañana tuvimos una sesión en el Congreso donde dijimos cuál era el cronograma que se debía cumplir para poder realizar elecciones con, además, el establecimiento por primera vez en la historia del Perú de las primarias, que son la forma democrática de que el partido se fortalezca y que no sean cascarones políticos y que no sean clanes familiares que se apoderan de una institución, sino que sean partidos políticos donde las opiniones de los integrantes del partido prevalezcan y se señalen cuáles deben ser los candidatos. Bueno, hicimos nuestro cálculo, con arreglo al cronograma señalado en la ley. Por la noche nos enteramos de que habían muerto más de una decena de personas. Nos reunimos al segundo día, después de ocurrido el hecho, pleno, con el jefe de OMPE y la jefa de RENIEC. Y en nuestra cabeza estaba: ni un fallecido más, no queremos un muerto más, y que la justificación sean las elecciones. Cortamos el cronograma, sacrificando los lapsos, sacrificando las primarias, pero para tener una elección inmediata, ¿no? Lo más inmediata posible, y propusimos que fuera para diciembre. No pasó. Pero volvieron a discutir, no pasó. Volvieron a discutir, no pasó. Y bueno, y estamos en esos discursos de que ya se cerró, de que están proponiendo, en fin. El sistema electoral, creo, aunque yo no represento a RENIEC ni represento a la OMPE para tomar esas decisiones, creo que ha dejado sentado que sin primarias por urgencia podríamos realizar elecciones en 240 días, ¿no? Ahora, sin primarias, claro, desde hoy, desde que se produzca la convocatoria, ¿no? Sí, por favor, sí, porque no va a aparecer mañana que alguien que no son ustedes tomando esto que estaba diciendo, digan: no, el jurado convoca elecciones. Claro, es el 240, desde la convocatoria que hace el Ejecutivo, ¿sí? O sea, cuidado, ¿no? Sí. Y además, gracias.
Además, que eso connota la realización de enmiendas constitucionales porque los plazos obedecen a pasos o etapas que están previstas también en la Constitución, ¿no? Y recortamiento de mandatos. Es un artesanado, una confección compleja, ¿no? Y al final, obviamente, y gracias, nosotros somos los últimos en obrar. Los últimos de los últimos, además, porque primero está RENIEC, está la OMPE, y al final nosotros lo que hacemos es declarar la solución de las controversias. Nosotros no contamos votos, tampoco la OMPE cuenta votos. Los votos se cuentan en mesa de sufragio, ahí se cuentan los votos y se destruyen, así dice la ley. Hay una propuesta para conservar los votos y entregar una copia del acto al ejército. Bueno, es para tutelar al sistema electoral de una manera, estimo, inapropiada. Espero haber satisfecho sus preguntas. Sí. Una acotación más para cerrar esta idea dicho coloquialmente, el jurado es la última rueda del coche. No es la última. Dicho coloquialmente, déjeme acabar el enunciado, es que solamente la presidenta es la que puede convocar las elecciones, pasando obviamente a imponer su voluntad por encima del Congreso. Sí. Es correcto. Y que ese escenario que el jurado estudió en diciembre, entre diciembre y enero, si la memoria no me falla, del año pasado, del 22 y enero del 23, luego las protestas, primero en Ayacucho y Puno, sacó el obstáculo de las elecciones primarias y dijo podemos hacerlo en el plazo de 240 días a partir de la fecha de convocatoria. Y luego la pelota quedó en la cancha política del Congreso y el Ejecutivo, en donde estamos hoy en día, y ha vuelto un poco a flotar nuevamente. Pero cuando ustedes propusieron diciembre del 24, este año o el año pasado. 23. Ya, cuando usted dice diciembre del 24. No, diciembre del 23. 23, perdón. Si estuviésemos hoy en día en un escenario similar, teóricamente, ¿de qué estamos hablando? De que tendríamos elecciones el 25. Claro. Tiene que ser, computar ese lapso de manera razonable, ajustando desde luego los tiempos, porque nuestros lapsos eran de 270 días. Entonces estamos reduciendo 30 para que quedáramos en 240. Pero más no podemos reducir tampoco porque sacrificaríamos verificaciones, sacrificaríamos impresiones y sacrificaríamos, lo que es más grave, los hitos electorales. O sea, no podemos trabajar sin reglas. Elegir o organizar un proceso electoral no es tan sencillo como convocar a la gente, vengan a votar tal día. Ping-pong con el Congreso, ¿no? Y salió abril del 24. Pero eso fue ya cuando no salió lo de diciembre del 23 y entonces comenzaron a plantear cosas, pero eso ha quedado allí. Por eso usted podría asegurar rotundamente que es imposible técnicamente hacer elecciones este año. O sea, tendría que ser, ni siquiera ¿en qué periodo del 24? Es lo que no me está quedando claro. No, habría que computar a partir de la convocatoria, previa a modificaciones de la Constitución por el Parlamento, 240 días para poder realizar ese proceso. Bueno, yo le digo lo siguiente, hay un líder político que dice, ¿no? Estos son los pasos para adecentar la política, dice. 1, decía, destituir a Castillo. 2, destituir o separar a Boluarte. 3, sacar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. 4, convocar elecciones. Ese es el... Sí. Voy a corregir el lapso, no son 240, sino 230 días. 230 días, ¿ya? 1. Y 2, que esa situación tan particular en que se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones y la democracia en el Perú nos ha llevado a plantear que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve el pedido a la Corte Interamericana para que se dicte una medida provisional para poder continuar con el cumplimiento de los deberes, ¿no? Y la protección adecuada contra los ataques de que somos objeto. Sí. Perdón, todavía faltaba... A ver, falta en esta última etapa la pregunta de Manuel Robles, de Prensa Latina, Cuba. Buenos días. Buenos días. Por lo que nos ha dicho,
no habría cómo evitar que el Congreso haga lo que, o sea, siga haciendo con ustedes lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Usted podría ubicarse en el día siguiente, o sea, ya se cambiaron, destituyeron al jurado, porque quieren destituir en pleno al jurado. ¿Qué haría usted? Bueno, lo que corresponde en derecho, ¿no? Tendría que reclamar lo que corresponde en derecho acudiendo a las instancias respectivas, ¿no? Porque es lo que corresponde. O sea, no me podría quedar quieto y tranquilo, ¿no? No es posible ya aquí, dentro del país, porque ya ha dicho el propio Tribunal Constitucional que no se puede contestar las decisiones del Parlamento Nacional. Y alguien me decía si el debido proceso, alguno de ustedes en sus preguntas formuló el asunto del debido proceso, se acercó al tema del debido proceso. De los congresistas que van a votar, eventualmente, por lo menos hay 40 que se han pronunciado abiertamente en favor de la modificación del artículo 99. Cuando voten esas personas, ¿cómo votarán, no? Hay que preguntarse. Si alguien tiene un proceso judicial de, no sé, pues, de cobro de dinero, ¿ya? Y el juez anda por todo lado diciendo, ¿qué tiene este? ¿Por qué cobra? Pues no tiene por qué cobrar. No tiene por qué cobrar. No. Está cobrando de más. Está cobrando de más. Cuando llegue la causa para el momento de sentenciar, ¿qué dirá? ¿Que sí procede el cobro o dirá que no tiene nada que cobrar? Eso se llama afectación al principio de imparcialidad. En el Congreso no están acostumbrados a la imparcialidad, pues, a practicarla como principio, ¿no? Porque si estuvieran acostumbrados a practicarla como principio, no hablarían las cosas que dicen y no propondrían los proyectos que dicen o que presentan. ¿Sí? Bueno, gracias. Ok, muy bien. Habiendo terminado esta primera etapa de una pregunta para cada uno, pasamos a mano alzada si alguien desea hacer una pregunta o repregunta. Empezamos entonces Franklin y luego Marco Aquino y luego también por acá de Argentina. Y Tania. Señor Salas, para que me quede claro lo que dijo hace un instante, su presidencia va a plantear ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevar una medida a la Corte IDH sobre lo que está decidiendo el tribunal o el Congreso, porque para mí eso me parece muy noticioso. Quería que por favor nos explique eso. Gracias. Ya. Lo que ya se ha pedido, no es que se va a pedir, lo que ha pedido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es que la Comisión solicite a la Corte la expedición de una medida provisional en relación a la condición de seguridad, vida, investigación de las causas que no están investigadas adecuadamente y en el desempeño de las funciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones que están siendo objeto de cuestionamiento y ataque. Quiero hacer notar que en el país, lamentablemente, el discurso de odio se ha normalizado y la amenaza de muerte se ha convertido en una cosa trivial. Hay resoluciones del Ministerio Público, de fiscalías provinciales, que dicen que la amenaza de muerte, cuando le envían a uno la imagen de una bala, ¿no?, de FAL, indicando qué es lo que le espera a uno por no hacer lo que quieren determinadas personas y por permanecer en el cargo, es manifestación de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión tiene sus límites racionales, ¿no? Por lo menos en el mundo democrático. Y en España y en México, por ejemplo, existe el delito del discurso de odio. Acá imposible proponer una modificación, una inclusión de esa naturaleza por el Parlamento en este momento, ¿no? Quizá más adelante. Gracias. Muy bien, seguimos con Marco Aquino. Sí, una pregunta puntual. Entiendo, presidente, que su cargo su cargo de 4 años culmina en noviembre del año 2024. La pregunta es, ¿por qué se apura el Congreso de querer destituirlo? Porque este proceso seguramente va a tomar un tiempo. ¿O cuál sería la lógica del Congreso? ¿Por qué destituirlo? Si es que podría esperar, ¿no?, hasta el próximo año que usted termina su cargo. Esa es la consulta. Gracias. Bueno, en realidad, me parece que lo que pretende un sector, el sector precisamente que ataca,
es asegurarse, pues no vaya a ser que haya un adelanto de elecciones, ¿no? Y este señor esté presidiendo el jurado. 1. Y 2, dejar sentado que nadie se puede enfrentar a las decisiones del Parlamento. Porque si se enfrenta a las decisiones del Parlamento, va a terminar expulsado, inhabilitado. O sea, es un asunto de elecciones hacia el futuro. Lecciones del autoritarismo, dicho sea de paso. Gracias por la pregunta. Gracias. Seguimos ahora con Carlos Noriega. Catalina, por favor. Sí, bueno, vuelvo a lo de la Corte Interamericana, si me voy a aclarar, esta medida que están proponiendo, ¿qué efectos prácticos tendrían? Es decir, la Corte, si se produce la institución del jurado, la Corte tiene la posibilidad de emitir una medida que los restituya, por ejemplo, ustedes en el cargo, la Comisión, se pueden establecer medidas cautelares que bloqueen la acción del Congreso, se puede, digamos, paralizar este proceso en el Congreso. Digamos, ¿qué efectos prácticos tendría una apelación a las instancias internacionales o sería una denuncia cuya resolución veamos después de varios años, ¿no? Sí, muy interesante. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el Perú dictando medidas provisionales. Y se ha pronunciado en el Perú en casos importantes, ¿no? El Tribunal Constitucional de hace unos años, por ejemplo. También me parece que ha sido la Corte la que se pronuncia en el asunto de un ahora exfiscal de la Nación, entonces en su tiempo fiscal de la Nación, que estaba siendo objeto de acosamientos. La medida provisional tiene una categoría distinta a la de la medida cautelar de la Comisión Interamericana. No se entiende, en el Perú por lo menos, no se entiende del todo qué naturaleza tiene la medida que dicta la Comisión Interamericana, la medida cautelar. La medida cautelar tiene la misma fuerza y el mismo efecto que una medida judicial y se tiene que cumplir. Pero aquí en el Perú, algunas autoridades consideran que es una medida pues intermedia, no suficientemente fuerte, y lo que se reconoce es la medida provisional o la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Demoraría mucho? Yo creo que si es una medida urgente, debido a la naturaleza de los sucesos, tendría que ser más bien dictada prontamente. Pero para ello la Comisión tiene que formalizar ese pedido. No tengo cómo hacer una evaluación de ese tipo. Creo que, señor presidente, si me permite, señores magistrados, lo que cada uno de nosotros queremos saber es, por ejemplo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir una medida provisional, puede evitar o puede parar la acción del Congreso de la votación para la modificación del artículo 99. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Claro, porque el Perú ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y se ha adscrito a la jurisdicción competencial de la Corte Interamericana. Tiene que cumplirla. ¿Puede no cumplirla? Claro que puede no cumplirla también, pues. Claro que no puede cumplir. Sí, pues. ¿Qué pasaría? Bueno, el Perú entraría, pues, francamente, en una condición ya no de democracia híbrida, sino de autoritarismo puro. ¿Sí? En una dictadura congresal. Sí, doctora. Sí, seguía el... Perdón, un momentito. Perdón, doctora Delia Espinosa. Sí, muy buenos días con todos los invitados. Muchísimas gracias por su presencia. Para complementar lo que está señalando el señor presidente Salas Arenas, adicionalmente a esa pretensión, deben saber ustedes que hace unas semanas una de las bancadas que conforma ese grupo que está proponiendo la incorporación de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a ese artículo 99 de la Constitución, una de esas bancadas ha presentado un proyecto de ley para que el Ejecutivo, es decir, para que la Presidenta de la República denuncie la incorporación del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos, para que el Perú se retire de dicho sistema. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, esa es una estrategia, por decirlo de alguna manera, que se estaría buscando para darle la legalidad a que cualquier pretensión, como la ya reseñada por el señor presidente, de defender los fueros de este tribunal electoral, simplemente caigan en saco roto, ¿no? Entonces, eso yo quería agregar para que ustedes tengan un panorama mucho más completo. Gracias. Gracias. Y, con la tingencia adicional de que si se produjera tal cosa, tal despropósito, el retiro no es me voy y se acabó. Hay lapsos para eso. Y aún retirados, la Corte Interamericana no queda sin posibilidad de desarrollo jurisdiccional sobre los asuntos en los que considera que hay violación de derechos humanos. El doctor Willy Ramírez, miembro del Pleno. Sí. Hay algo muy importante que resaltar y es que el constituyente no se olvidó de nosotros. Jamás lo hizo.
Y eso está en el diario de debates de nuestra Constitución, que nuestros legisladores ni siquiera se han tomado la molestia de revisar. Y está en el diario de debates de la actual Constitución, en el diario de debates de la Constitución del 79, en donde éramos un único ente, y en la Constitución de 1933, en donde éramos el poder electoral. ¿Y qué es lo que justifica ello? Que se puede caer, o se pueden caer, todas las instituciones del Estado. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, etc. Lo que no se puede caer es el sistema electoral, porque es lo único que tiene que permanecer de pie, porque es lo que va a garantizar y va a dar el paso entre lo que fue y lo que va a ser. Y es por ello que no podemos ni debemos estar sometidos a ningún tipo de poder. Y vean, somos jurado, como su propio nombre lo dice, en donde el juez es el que preside y los otros 4 representamos a la sociedad civil. Está el Ministerio Público, están los abogados, en mi caso, y está la academia. Está la universidad pública y está la universidad privada. Eso es algo que se debe comprender. Y cada uno de nosotros tiene una procedencia distinta, una forma de elección distinta y tiene una fecha de elección y un término también distinto. Cada uno de nosotros se irá cuando le corresponda, no antes. Es todo. Gracias. 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 Entonces, quedaba una pregunta de Tania Mellado, o pasamos, creo que hiciste la pregunta. Sí, en todo caso, retomando lo que dijo la jueza, justo en la mañana hablaban en RPP con el vocero de Fuerza Popular, antes había estado Flor Pablo, y el vocero de Fuerza Popular se jactaba de los grandes avances que habían hecho ellos y los proyectos para reformar todo el sistema electoral, así tal cual. Entre esos mencionaron, bueno, lo de los militares, llevando las actas, con la copia de las actas, pero dijeron que habían hecho una serie de modificaciones. Antes Flor Pablo dijo justamente que ahora iban por el jurado y por devastar ya todo lo que hemos conseguido en el sistema de derechos humanos también. Quisiera saber si ustedes conocen a detalle de estos proyectos y cómo estaría, además de atacarlos a ustedes en pleno, el sistema electoral con estos proyectos. Si conocen ustedes estos proyectos en detalle y cómo atacarían todo lo que se ha avanzado, ¿no? Después de la época de los 90. Y también, perdón, usted habló de que no eran ataques no solamente personales, sino todo el sistema, ¿no? Sí, pero también dijo que eran ataques personales. O sea, ¿ustedes han recibido ataques o denuncias, no sé, amenazas de muerte, por ejemplo? Porque hemos visto públicamente cómo pasó en las elecciones, ¿no? Estos grupos como la Resistencia iban y insultaban a todos los que iban en contra de los perdedores, ¿no? Quería saber esas cosas. A ver, ocurre con los proyectos lo siguiente: una vez que se ingresan y se comunican, pasan a revisión para hacer a su vez un análisis de ellos en el Parlamento y se presentan proyectos sustitutorios y se vota sobre los sustitutorios, a veces sin conocimiento de la colectividad o sin conocimiento de los involucrados directamente, que serían proyectos de modificación sobre el jurado. Conocemos cuál es el proyecto, se nos pide opinión, votamos, estudiamos y votamos, nosotros discutimos y mandamos el proyecto y resulta que hay un sustitutorio que no hemos conocido, ¿no? Entonces, esa es la mecánica parlamentaria, ¿no? De modo que nos hemos pronunciado sobre todos los proyectos que nos han remitido. No hay uno solo que no haya sido objeto de pronunciamiento. Y en cuanto a… ¿Cómo era la segunda parte? Las denuncias. Sí, yo he puesto en conocimiento del Ministerio Público más de una decena de denuncias, ¿no? Y de ellas, la mayor parte con amenazas, gritos, injurias, que son actos de hostilidad, y se llama acoso político, se llama así, acoso político, es el delito. Pero no, esa expresión es una manifestación de la libertad de expresión, ese es el San Benito del tema. Eso desde luego hay que guardarlo para más adelante comunicarlo y publicarlo, porque esa es la forma peruana de entender el acosamiento político, el insulto, la ofensa, ¿no? Y de lo cual viven algunas personas, ¿no? Porque hay acosadores profesionales dedicados a esos menesteres. Gracias, presidente. Había una última pregunta de Luis Jaime, que había también levantado la mano. Luis Jaime, está el micro.
A mí me quedaba una duda sobre los cuestionamientos que hace el jurado a este proyecto de ley del acta electoral, porque digamos que en el Perú uno está, es decir, el Ejecutivo, el gobierno utiliza siempre a las Fuerzas Armadas como para convalidar una situación legítima de poder, ¿no? Lo vimos en el caso del expresidente Vizcarra cuando apareció con los jefes de la cúpula militar, luego de haber disuelto el Congreso. En el otro extremo, digamos, podemos decirlo que el día que apareció Castillo sin los jefes militares, estaba claro que ese golpe fallido de Castillo no funcionaba. Tenemos en este salón un cuadro de época con militares supervisando una mesa electoral. No supervisando. Digamos, ¿qué tendría, a riesgo de ser redundante, qué tendría de malo este proyecto en el que los militares tendrían simple y llanamente, según leo acá, por eso digo el simple y llanamente, un conteo de votos y un acta que sería destruida, más allá de la interpretación que sería cuestionar probablemente, dependiendo de quién lo quiera hacer, el fallo de la autoridad electoral? Sí, pues, parece una cosa de nada, muy sencillo, se le entrega una copia y ya está. A ver, ¿cuántas copias de las actas de votación hay? Primero, hay una copia para el Jurado Nacional de Elecciones que va a llegar, una copia para la OMPE, una copia para cada uno de los miembros de los partidos políticos cuyos personeros han concurrido, ¿no? De modo que hay copias en colores incluso ya establecidas, por lo menos 4 que se reparten, además de las copias que se entregan a las organizaciones políticas cuyos personeros asisten. Es la sociedad civil la que está controlando el tema. Porque lo que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no es fiscalizar. Lo que hacen ellos es garantizar la seguridad y la tranquilidad pública durante la votación. Eso es lo que hace. Esa es su misión. Su misión constitucional no es cautelar las actas de sufragio, no es contabilizar las actas de sufragio, no es contar votos ni cosa por el estilo. Porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes, además, ¿no? Efectivamente, no son deliberantes. Con motivo de la investigación de la Comisión Montoya en el Parlamento Nacional, pidieron que se les exhibiera los padrones de votación. Y se hizo. Todos los padrones que pidieron les fueron exhibidos, todos, pero en un ambiente vigilado, controlado, con cámara, ¿no? Porque estamos abriéndole la puerta a una información sensible, donde está la huella, está la firma, y esa es información personal, eso no se puede entregar así, toma, te doy. Eso tiene que ser controlado, y así lo hemos controlado. Han revisado las actas y han concluido que no hay prueba de sustitución ni suplantación. Entonces, es una forma entiendo, de transferirle a las Fuerzas Armadas una función que en ciudadanía no les corresponde. No les corresponde. El tema es aquí principista. Porque dar una copia se puede dar, pues ya está. También se puede repartir al párroco, se le puede repartir, qué sé yo, pues al gobernador. No, ya está, ya. Nos llenamos de copias. El tema aquí es el mensaje a la colectividad. Las Fuerzas Armadas no deliberan, las Fuerzas Armadas protegen la seguridad y protegen la integridad del país, ¿no? Las juntas militares que han dado golpe en el Perú siempre han pretextado la seguridad interna del Estado y su deber de resguardar, en el caso que hemos hablado hace un momento, de la democracia, ¿no? Claro, pero no votan como militares ni policías, sino como ciudadanos. A raíz de eso se modifica la ley. Claro, entonces, precisamente, está muy bien que voten los policías y está muy bien que voten también los militares, ¿no? Pero eso no significa que cautelen ellos especialmente el desarrollo del proceso electoral, ¿sí? Entonces, es cuestión de opciones, pues, ¿no? Es cuestión de opciones. Yo recuerdo que en el proceso electoral veía con preocupación, pero en fin, que un connotado dirigente que no postuló por ningún partido, decía que saludaba la unión cívico-militar que se había consolidado, ¿no? Y convocaba a una suerte de partido cívico-militar, pero en realidad no hay partidos cívicos militares, es fascismo. Lo que tiene que haber son exmilitares que intervienen en la política y está bien, pero si utilizan su grado militar para organizar una fuerza política, bueno, hay sobre eso
lecciones de la historia, ¿no? Benito Mussolini, Adolfo Hitler, etcétera, ¿no? Hay lecciones en la historia. Y sin ir muy lejos, ha pasado en la querida República Argentina, hermana nuestra, ha pasado también con Chile, nuestros hermanos chilenos, y nos ha pasado a nosotros también, ¿sí? Nos ha pasado a nosotros también sin salir de las fronteras del Perú. Así que yo creo que la madurez de la democracia tiene que caminar de la mano con el fortalecimiento de la ciudadanía, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el fortalecimiento de los partidos políticos como partidos políticos. Y esa no es labor sencilla, pero es una labor que tenemos que emprender y desarrollar. Gracias. Muchas gracias, presidente. Son 12:05, estamos cumpliendo exactamente 1 hora. No sé si hubiera alguna pregunta final de los periodistas de la prensa extranjera. Si no, simplemente les paso a mencionar a manera de conclusiones lo que hemos tratado el día de hoy, es decir, el riesgo de la democracia y la institucionalidad, el rol del TC, y se hace la pregunta si acaso desconoce la normativa de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además la estrategia legal entre proyectos de ley del Congreso, sentencia del TC y denuncias constitucionales que podrían concluirse quizá como un acosamiento o un acoso legal, impacto de probables medidas provisionales en el Congreso sobre el artículo 99, es decir, estamos hablando del anuncio o de lo que ha informado el presidente respecto a convertir la medida cautelar a una medida provisional ante la Corte Interamericana, eso es algo que está en proceso, y cuál sería el impacto que tendría en el Congreso sobre el proyecto de ley del artículo 99. Y además se deja como análisis evaluar si estamos ante un copamiento quizá en diversas instituciones autónomas del país. Eso sería modo de conclusiones y de resumen de esta conferencia de prensa. Agradecemos a nombre del presidente y del Pleno la presencia de todos los periodistas que han estado con nosotros el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias y seguramente no será la última. Muchas gracias. Gracias también al presidente y al Pleno.